placer, de verdad. Quiero que me platiques un poquito porque tú vienes mucho más de series de plataforma, pero me encantaría saber cómo llegaste a esta tu ópera prima. Oye, pues muchas gracias, antes que nada. ¿Y cómo llegué? Con cómplices, ¿no? O sea, llegué con cómplices creativos, los coescritores de esta película, que son Octavio Hinojosa y Félix de Valdivia, pues estábamos en una etapa en nuestras vidas donde de pronto habíamos hecho mucho trabajo para plataformas, pero si bien las plataformas te permiten hacer cosas distintas, no dejan de ser compañías que tienen una estrategia en específico de qué quieren hacer. Entonces, pues trabajas para esas plataformas y para esas estrategias. Claro. Y queríamos hacer algo muy nuestro, queríamos hacer algo muy personal, queríamos hacer algo que hablara de lo que estábamos sintiendo en ese momento de nuestras vidas los tres. Y ese fue el punto de arranque, ¿no? O sea, hablar de esta historia en donde los tres estábamos sintiendo que habíamos llegado a una edad donde tal vez no nos sentíamos suficientes, ¿no? Y tal vez sentíamos mucha ansiedad respecto a cómo migrar a otra etapa de tu vida en los 40, ¿no? Entre los 39 y los 40, ese brinco que das. Y nos dábamos cuenta que no éramos los únicos, ¿no? O sea, no éramos los únicos que teníamos este sentimiento de no ser suficientes o esta ansiedad de que parece que todo el mundo tiene una mejor vida que tú, ¿no? Y gracias a las redes sociales y a mil cosas, y al Sí, te parecer entiendo. todos, sí, ¿no? Y al parecer todos nos sentimos así. Y entonces dijimos, oye, pues vamos escribiendo y vamos haciendo una película que a través de la comedia negra, que es algo que también muchas veces se limita, podamos hablar de una verdad incómoda, ¿no? Hablar de estas cosas que todos sentimos y hablarlo con las letras y las palabras que son. Y también hablar de un tema que son las adicciones, pero las adicciones como un vehículo de algo mucho más profundo, que es un malestar generacional del desánimo, ¿no? Entonces, queriendo hablar de esos temas, pues llegamos a un tono de comedia negra en donde Sí. hicimos la película que queríamos hacer. No la que una estrategia de mercadotecnia nos pedía, sino una película mucho más honesta, mucho más que venía de aquí, ¿no? Venía del corazón y que pretende conectar con la humanidad de toda una generación, ¿no? Tanto la nuestra como la de una generación más joven, que de pronto ha sido una sorpresa ver el recibimiento de esa generación en festivales que conectan muy bien con este personaje, ¿no? Entonces, ¿cómo arrancamos esto? Queriendo hacer una película distinta, realmente distinta y arriesgada. Tomar riesgos era lo que queríamos hacer con este proyecto, ¿no? Y creo que lo logramos. Sí, seguro, pero además, o sea, Félix, Octavio y tú le ponen un título muy fuerte, ¿no? Sobriedad me estás matando. Ella te dice mil cosas, pero además me dices ahorita que esto va todo bajo un tenor de un humor ácido. eh, eh, no sé, creo que tú te esperarías una cosa por el título, pero está muy interesante lo que me planteas de qué es lo que sucede dentro del filme. Correcto. Mira, la verdad es que la comedia, pues es un espectro, ¿no? O sea, es un espectro de tono. Entonces, tú sabes cómo te mueves en ese espectro, ¿no? Entre cosas muy blancas, cosas muy seguras, cosas muy accesibles y fáciles, ¿no? Y luego cosas muy, muy oscuras, ¿no? Entonces, parte del experimento de la película es jugar en ese espectro. Y entonces es lograr tener un humor que pueda conectar, que sea accesible, pero que al mismo tiempo esté tocando puntos neurálgicos que de pronto otras comedias no se atreven a tocar, ¿no? Que tú puedas encontrar la risa a través de pronto hasta de la incomodidad, ¿no? Entonces, el, la propuesta estética, la propuesta creativa, tiene que ver con esa exploración de tono desde un punto de vista en donde creemos que ese tipo de comedia se puede hacer de una forma también popular y accesible, en donde la gente conecte, y ya lo hemos visto en los festivales, no porque sea una comedia negra y no de pastelazo, digamos, quiere decir que es una comedia que no conecta o que no se entiende, todo lo contrario. Y es una comedia que de pronto está todo el tiempo como migrando hacia la tragedia y el drama y regresa a la comedia y busca tener rompimientos que te sorprendan y que te provoquen. Entonces, este proyecto es ante todo una provocación cómica. Para mí, el ideal como director de esta película es que la gente vea la película, se ría, salga y la comente.
se vaya a echar un café o a cenar con quien fue a ver la película y la discuta. El cine es un acto colectivo, es un acto social. Y si no estás provocando una conversación, oye, no debieron de haberse reído de esto. No, sí, sí debieron, ¿no? O sea, la comedia también es un tema de matiz. Entonces, cuando tú entras a temas que de pronto pueden estar rozando en lo políticamente incorrecto, provocas una conversación de qué nos podemos reír y de qué no, de qué tenemos ahora sí que permiso y qué no. Y eso es un poco también la historia de mi carrera, ¿no? O sea, buscando tocar los límites, ¿no? Para ver hasta dónde la gente aplaude y hasta dónde se incomoda y hasta dónde se ríe y hasta dónde no. Eso es lo que tiene este proyecto, ¿no? Que juega en ese espectro de la comedia. Claro, sí, me parece que tú eres como un experto, Raúl, como director, en crear en las audiencias una risa culposa. O sea que de verdad eso es así como, chin, no me tenía que haber reído de esto, pero pues cómo no me voy a reír, ¿no? Es el Y mejor habla, halago que me han dicho en la vida, te lo juro. Esto que me acabas de decir es el mejor halago que yo he recibido en toda mi historia. Que yo soy un director que provoca risas culposas. Ese es mi propósito en la vida, te lo juro, ¿eh? O sea, acabas de etiquetar mi vocación. qué hermoso, Raúl, haber contribuido un tantitito. Sí, no, 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 tal cual. Oye, ahora que mencionas festivales, Sí, me has hecho reír además. sí. Mira, me platicabas de los festivales y creo que son muy importantes porque van posicionando y tú te vas dando cuenta, pero a un público bien diferente. Sí, sí, mira, la verdad, estuvimos en Morelia y de ahí nos fuimos a Varsovia, en Polonia, el Festival Ujú. Internacional de Varsovia. Estuvimos en Alemania, en un festival que se llama Hofer Filmtage, y estuvimos en Virginia y luego cerramos en Ajá, Mérida, en el Festival de Mérida. Entonces, ese ha sido nuestro ciclo de festivales y como imaginarás, pues una persona, un yucateco tiene poco que ver con un alemán o con un polaco, ¿no? Y entonces por para supuesto. mí ha sido una delicia ver cómo se comportan las audiencias que vienen de mundos completamente distintos y cómo el cine y la comedia es un medio en donde todos ellos se encuentran y todos ellos se ríen, ¿no? O sea, porque tanto el polaco como el alemán, como el moreliano, como el yucateco, conectaron con la película y de formas distintas y en públicos distintos, ¿no? Y en Claro. tonos distintos. Entonces, la verdad es que Festivalear tiene como propósito, pues, darle visibilidad a la película definitivamente, que se empiece a conocer, pero como director, lo que tienes es como la primera aproximación con la gente real, con la audiencia, con la gente que realmente siente cosas cuando ve tu trabajo. Y en ese sentido, es muy enriquecedor Exacto. poder platicar. Yo soy un director que voy, presento mi película, hago una sesión de preguntas y respuestas y luego me espero en el lobby porque siempre alguien me hace plática y a mí me encanta conocer gente y platicar, no solo de la película, de ver qué pensaron y qué traen en sus vidas y como de conocer gente que fue a ver la película, ¿no? Y he tenido experiencias increíbles desde adictos Claro. polacos que se acercaron a mí para decirme, oye, gracias por hacer una comedia donde no nos tienen lástima, sino donde nos muestras con tan cruda verdad como somos los adictos, ¿no? Hasta mamás, señoras en Mérida que me dijeron, oye, voy a traer a mis hijos a ver esta película porque está hablando de un tema generacional que yo estoy viendo en los jóvenes actualmente, hasta chavitos que se acercan y me dicen, tengo un amigo exactamente como el personaje principal y tengo mucho miedo de lo que pueda hacer con su vida, ¿no? Entonces, cuando llegas a conectar con esos públicos tan diversos, ¿no? Un polaco por allá, un moreliano, un alemán, un gringo que también, ¿no? O sea, tenemos por ahí una muy buena crítica en Estados Unidos. Dices, híjole, qué forma tan interesante de entender esto del cine, ¿no? O sea, de conectar con personas de latitudes completamente diversas, pero provocar una conversación humana, que eso es Sí, para mí también lo que tiene que hacer una película, ¿no? O sea, conectar con tu humanidad, seas de donde seas, ¿no? Entonces, sí, los festivales han sido una experiencia sí. increíble, la verdad, ¿eh? Porque aparte conoces gente espectacular, o sea, grandes amigos nuevos, conoces ciudades increíbles y pruebas tu película en públicos. Escuchar a una sala con 300 polacos muertos de la risa de un chiste que se hizo en la colonia del Valle es la cosa más bizarra
y divertida que me ha pasado en la vida, ¿no? Sí, qué increíble, ¿no? Pero además también habla mucho de tu valentía. Y en ese sentido te quiero preguntar algo, porque me llama mucho la atención que uno de tus coescritores también es protagonista de la película, ¿no? Entonces, ¿cómo manejó Octavio esa parte? Porque siendo él el escritor, ¿qué tan maleable fue? ¿Se dejó dirigir? ¿Le inventó un poquito? ¿Le diste un espacio para que siguiera creando? ¿Cómo fue este proceso? Mira, yo partiría de contarte que las tres personas que iniciamos este proyecto, Octavio, Félix y yo, somos tres amigos haciendo una película. Y eso es un punto de partida. O sea, Octavio es un gran amigo de hace muchos años, con quien ya tengo códigos y con quien ya tengo una relación y con quien ya nos entendemos, lo cual crea vínculos de mucha Ah, ok, confianza, claro. de mucha intimidad también a nivel artístico, y fue el primer promotor y el primer facilitador de que la película se pudiera hacer. O sea, el guión, la idea del guión original viene de Octavio mismo, pero cuando nos la pasa Félix y a mí, que coescribimos un montón, pero hacemos solo comedia, la vemos y Octavio dice, es que no sé, y le digo, pues es que esto lo podemos convertir en una comedia negra. Y la verdad es que tener a un actor, escritor, actor, que confía en ti, que te dice, oye, pongo mi carrera en tus manos, ¿no? Pues es una belleza, ¿no? O sea, es algo, Claro. es una relación padrísima porque aparte, mira, haber escrito juntos los tres en la sala de escritores, peleándonos y, no, que debe hacer esto y lo otro, porque pues es una sala de escritores, ¿no? Y luego haberla producido juntos, y luego estar con él en el set, ¿no? Con lo duro que es hacer una película independiente en tan poco tiempo, ¿no? A ver, o sea, y luego estar con él del otro lado del mundo viendo la película frente a polacos y alemanes es una cosa que digo, ¿cómo llegamos hasta aquí, no? O sea, lo que crea un lazo de amistad provocado por la creatividad, o sea, provocado por querer contar una historia. Entonces, Octavio definitivamente es la historia que él también quería contar y coincidimos en esa historia y estamos en la misma frecuencia. Entonces, más que como una dificultad, yo te diría que fue el primer y único facilitador de que la película fuera posible, porque Octavio no tenía otra cosa en su cabeza, o sea, era el protagónico que él llevaba años en su carrera esperando y buscando, y ¿qué crees? Nos lo inventamos. Era la película que yo llevaba esperando dirigir y era el protagónico que él estaba esperando actuar. Entonces, nuestros intereses, y es la película también que Félix está esperando coescribir y actuar también, Félix actuó en la película. Entonces, cuando los intereses se alinean y cuando tienes escasez, porque esta película es indie independiente, ¿no? O sea, no tiene apoyos del gobierno, no tiene nada, o sea, Claro. lo hicimos con nuestras Nada. manitas, ¿no? Entonces, cuando tienes a tus cómplices creativos contigo, estás en la trinchera y sales adelante y te apoyas, y la verdad es que en el caso de Octavio fue, te digo, una de las razones más grandes por las cuales esta película existe, la verdad. Ay, qué padre que te expreses así. Y bueno, también tienen a Alfonso y a Maya Zapata, ¿no? En el No, bueno. elenco. ¿Cómo A los ver, integraron? Ligia, es una bendición. El cast de esta película es de verdad caído del cielo, Un lujo. porque es un lujo, es un privilegio. Esa es mi definición de privilegio, es el elenco de esta película para mí, ¿no? Porque aparte es un elenco que se Estoy de subió, acuerdo. o sea, se subió porque quería contar esta historia con nosotros, porque se subió a la pandilla de bandidos que querían hacer una película independiente y una comedia negra, que leyeron el guión y dijeron, sí, ese tono hoy no se hace en México, vamos a hacerlo. O sea, no se subieron por otra razón que por haber conectado con nuestra historia y con nuestra película. Entonces, Maya yo no la conocía, y la verdad es que me topé con una actriz tan profesional, tan comprometida, tan involucrada en el proceso de que la película le vaya bien. Una persona aparte encantadora, con un gran sentido del humor, divertidísima, nos moríamos de la risa. ¿Y qué te digo de Poncho Borbolla? O sea, Poncho Borbolla es, o sea, todo el mundo necesitamos un Poncho Borbolla en nuestras vidas, te lo juro. O sea, porque el tipo es tan buena persona, tan divertido, tan ligero, tan team player, o sea, es alguien que te va a ayudar en lo que necesites, es alguien que siempre va a darte su opinión honesta sobre las cosas, es alguien que aparte compartir un set con él siempre es divertido, ¿no? O sea, estar cerca de él
siempre te pone de buenas, ¿no? Y aparte es un fantástico actor que hace un personaje increíble, ¿no? Y aparte de ellos, o sea, no solo ellos dos, Mónica Dion, o sea, Mónica Dion, la actriz que yo vi hace Entiendo. más de 20 años en una película que dije, wow, qué buena película, Sexo, Pudor y Lágrimas, ¿no? De pronto estar en el set con ella y haciendo un personajazo y comprometiéndose con el personaje y jugando con el personaje, ¿no? Hugo Catalán, Félix mismo que aparece en la película, hace un gran papel, Hugo Stiglitz, ¿no? O sea, ¿quién pensaría que pudimos tener a Hugo Stiglitz en la Ajá. película? Sí, está en la película Hugo Stiglitz también, hace un personaje y es un privilegio otra vez, ¿no? Entonces, todas estas personas del elenco generaron un ensamble y desde que estábamos en ensayos, porque como teníamos muy poco tiempo, yo quise hacer muchos Ujú. ensayos. Entonces la ensayamos casi como obra de teatro. Y entonces eso te genera un vínculo muy distinto al de una película normal que llegas, haces tu escena, te vas. O sea, aquí sí fue una construcción del ecosistema de actores que la verdad generó un vínculo. Acabo de cenar con ellos hace 2, 3 días. Nos convertimos todos en grandes amigos, la verdad. Y es Ajá. gente que quiere que a la película le vaya bien, ¿no? Olvidé también a Elsie Reyes, que Elsie fue otra persona que fue una maravilla y una delicia trabajar con ella, ¿no? O sea, súper buena actriz, súper comprometida, un personaje complicado, ¿no? Con escenas complicadas, pero que las tomó con una madurez y con un profesionalismo brutal, ¿no? O sea, te digo, yo me siento muy privilegiado del elenco y lo siento Mm. que es película tan mía como de ellos, ¿ya sabes? Claro, claro, claro. Oye, Raúl, ¿ya tienen fecha de estreno, finales de enero, pero ya está 29, definida o aún están vein- afinando esos detalles? 29 de enero. La fecha de Ok, estreno es el 29 de enero, estreno nacional. Si llegamos a hacer una función previa, estarás cordialmente invitada, Lige, para que le eches un ojo a la película, pero ya 29 de enero estamos. créeme que lo haré, lo haré. Órale. Con todo gusto te agradezco muchísimo la confianza. Mil gracias por tu tiempo. Este es tu espacio y nos vemos pronto. Gracias, Ligia. Nos vemos pronto. Un gustazo conocerte, ¿eh?